Tengan esta actitud que también estuvo en Cristo Yeshua, que aunque existiendo en forma de Dios, no consideró la igualdad con Dios como una cosa para aferrarse, pero se vació, tomando la forma de un criado y haciéndose a la semejanza de hombres. Y encontrándose en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en una cruz. Por lo tanto, también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está por encima de todo nombre, para que en el nombre de Yeshua cada rodilla se doble de aquellos que están en el cielo y en la tierra y bajo la tierra, y que cada lengua debe admitir que Yeshua es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Filipenses 2, 5, 11. En Filipenses 2, 6, Pablo escribe que Yeshua era en forma de Dios. Como muchas versiones inglesas vierten la expresión griega de morpheteo. Esta frase ha dado ocasión a la reclamación que Yeshua es Dios de Dios, como fue declarado en el Credo Niceno, la formulación oficial más antigua y primera de la fe cristiana. Según esta fe, Cristo es coigual, coeterno y consubstancial con el Padre y es la segunda persona de la Trinidad. Esto dando a entender que Yeshua es realmente Dios en cada sentido, aparte de que es también un hombre nacido de una mujer. Se declara que todo esto es un misterio que debe ser aceptado por fe bajo la pena de excomunión o siglos pasados, la muerte. El investigador que ha sido convencido ya por las palabras de Yeshua en Juan 17:3 que el Padre es el único Dios verdadero y por su testimonio a la mujer samaritana que los judíos estaban correctos en su doctrina de Dios, Juan 4:21-22, una doctrina que no dejó ningún lugar para nada excepto para la unidad absoluta de Dios, es dejado perplejo por esta insistencia en la concepción de Dios como tres personas. Uno se ve alarmado en tal reclamo leyendo los criterios de Juan para una fe de salvación. Yeshua hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos que no se registran en este libro, pero estas se escriben para que puedan creer que Yeshua es el Cristo y el Hijo de Dios y que creyendo puedan tener la vida en su nombre. Nada aquí sobre la necesidad de creer que Yeshua es Dios, el Eterno. Ninguna indirecta aquí del título trinitario Dios el Hijo. Es todo un requisito franco creer que Yeshua es el Cristo, el ungido, el Mesías prometido de Israel, y que es realmente el propio Hijo de Dios. A la luz de tales hechos hay que preguntar seriamente lo que Pablo quiso decir en el verso que Yeshua era en la forma de Dios. En primer lugar, notamos que habla de Yeshua en Cristo Yeshua, Cristo, la persona histórica que había nacido y más tarde había sido ungido por el Espíritu Santo en su bautismo, entonces llegando a ser Cristo o ungido, Hechos 10:38. El trinitarismo supone que Pablo habla de que Yeshua era antes de su, entre comillas, encarnación, es decir, durante su supuesta preexistencia como Dios en el cielo, antes de que naciera. Pero no da ninguna indirecta aquí, sin embargo, ya que especifica a la persona histórica, Cristo, Yeshua, Cristo, es lo que tiene en mente en cualquier noción. Esta interpretación solo puede estar en las mentes de aquellos que ya han decidido que Yeshua preexistió como una persona, como un miembro divino de la Trinidad o como un ser angelical, la visión de Arrio. Pero no, el que fuera en forma de Dios es el hombre llamado Cristo Yeshua, y Pablo describe lo que era verdad de aquel hombre mientras estaba en la tierra. ¿Pero qué quiere decir Pablo con esta frase? Los comentaristas trinitarios a menudo interpretan la palabra griega morfe a la luz de su poco uso en la literatura griega clásica, es decir, a partir de un periodo de 5 o 6 siglos antes de Cristo. Ese uso podría implicar lo que es esencial y permanente, pero en el Nuevo Testamento no se escribe en griego clásico, sino mejor dicho, en lo que se llama griego koine, la lengua popular del día de Pablo. De muchos manuscritos de koine, descubiertos por arqueólogos y datación a partir del siglo I, sabemos que algunos términos habían adquirido nuevos sentidos. Uno de esos términos era morfe, por lo que en general traducido como forma. Del profesor de griego del Instituto de la Biblia Kenneth West, él mismo trinitario, aprendemos que el griego koine, la palabra morph, se refería a una estación en la vida, una posición que uno sostiene. Y esto es una aproximación de morph en este contexto, Filipenses 2, el uso práctico del Nuevo Testamento griego que está en la página 84 de ese libro. ¿Cómo podemos estar seguros que morph en Filipenses 2.6 significa la estación en la vida, estado, fila, posición, y no naturaleza inherente, como algunos traductores o comentaristas interpretarían la palabra griega? Aquí apelamos al contexto inmediato para ayudarnos a entender cómo Pablo usa la palabra. En el verso 7 dice que Cristo Yeshua tomó la forma
el morph, de un criado, literalmente, de un esclavo. ¿Qué significa esto? ¿Sugiere que el morph de un criado es una especie de naturaleza inherente que le constituiría un esclavo? ¿O implica, mejor dicho, que estar uno en servidumbre en sí es un asunto de estado o posición? La posición de alguien como un criado es un asunto de opinión o un asunto de circunstancias. No podemos ver, por lo tanto, que el contexto apoye cualquier otro sentido para morph que se trata la posición de alguien o su estado. El estado de Cristo como Dios se contrasta con su estado como criado. Traducir o entender morph como naturaleza inherente en Filipenses 2, entonces claramente no encaja en el modo en que se usa en este contexto. ¿Qué implica todo esto? Sugiere que Cristo, como un hombre en la tierra, funcionaba en el estatus o posición de Dios. Pensamiento asombroso, pero hubo un precedente histórico famoso para esto. Cuando Dios llamó a Moisés para ser su agente para traer a Israel de Egipto, le dijo: «Mira, te he hecho como Dios ante Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta». Éxodo 7:1. El texto hebreo es aún más impactante porque la palabra «como» no está allí en absoluto. Mejor dicho, Dios declara a Moisés: «Te he dado ser Elohim al Faraón». Antes, Dios había dicho que Moisés sería Elohim a Aarón, en el verso 4:16. Esto significa que Moisés funcionó de algún modo como si fuera Dios en la tierra. Era el líder designado para representar a Dios, y ya que la posesión de la autoridad de Dios había reposado en él, nombrándole para llevar el propio título de Yod-Hei Vav-Hei Elohim. Esto es similar al carácter o papel de un embajador u otro diplomático que ha recibido la autoridad plenipotenciaria para actuar de parte del gobierno que representa y cuyas decisiones y transacciones se consideran como iguales o idénticas a aquellos del Estado soberano que le ha enviado. Podemos preguntar entonces cómo funcionó Yeshua en el Estado de Dios durante su ministerio terrenal. ¿Retrasan los 4 evangelios sus actividades de tal modo para sugerir que hacía lo que el propio Padre habría estado haciendo? ¿Había estado presente Dios visiblemente y personalmente realizando el ministerio que su Hijo de hecho realizó? ¿Muestra el registro que en la tierra Cristo ejercía derechos que realmente pertenecen al propio Dios? No tenemos que ir lejos para encontrar la respuesta a estas preguntas. Muy temprano en el ministerio de Cristo se formuló la pregunta: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Marcos 2:7. Yeshua acababa de decir a un hombre paralizado: «Hijo, sus pecados te son perdonados». Los maestros de la ley que oyeron que él decía estas palabras le acusaron de blasfemia. Yeshua contestó: ¿qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decir levántate, toma tu lecho y anda? Entonces añadió las palabras cruciales: pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene la autoridad en la tierra para perdonar pecados. Los escribas estaban correctos en el entendimiento que la autoridad última para perdonar pecados era de Dios, pero tenían que entender que Dios había delegado a su Hijo esa autoridad para actuar en lugar de Dios y de su nombre. En este acto del perdón, entonces, Cristo funcionaba en el morph, en el estado de Dios que le había enviado. Más prueba del estado de Yeshua como Dios en la tierra se ven en Juan 5:21. Pero como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así el Hijo da vida a quien quiere darla. El poder de resucitar a los muertos está en las manos del Padre, y manifestó ese poder maravillosamente cuando levantó a su Hijo de la muerte a la inmortalidad. Pero mientras Cristo estaba en la tierra, Él mismo levantó varios de la muerte. El caso más famoso es el de su amigo Lázaro. Tan espantoso era esto para los enemigos de Cristo que conspiraron para matar a Lázaro, así como al que le había levantado. Juan 12:9-11. Otra vez Cristo actuaba en lugar de Dios cuando levantó a los muertos y mostró estar en el morph de Dios. Realizará este papel otra vez un día. El día viene cuando todos los que están en sus tumbas oirán su voz y saldrán. La voz que oirán para despertarlos es la voz del Hijo de Dios. Juan 5:29. De aspecto de hombre, Moulton y el léxico de Milligan ven el esquema de la palabra aspecto, aquí traducida como implicación, deporte extremo o moda. Uno es obligado a traducir que Cristo se halló en estado en el esquema humano de las cosas, o en la condición humana. Era totalmente humano, pero sin pecado. Se esperó que sería lo que fue, un hombre. Tales descripciones inspiradas de Dios prohíben cualquier frase de gnosticismo docetista enseñado que Cristo solo pareció ser un hombre de carne y sangre, siendo para ellos puramente espíritu. En su opinión, algo material era ipso facto malo. Por tanto, Cristo no podía tener un cuerpo material, solo pareció tener uno
decían estos docetistas. El llamado pastor Russell usó una clase similar, el juego de manos, cuando enseñó que Yeshua tenía un cuerpo físico después de su resurrección. Simplemente materializó un cuerpo temporal para mostrarse a sus discípulos. Una enseñanza todavía propagada en los llamados testigos de Jehová, así como en los otros de la tradición ruselita. Se humilló. Pablo ahora continúa declarando a qué nivel Cristo entró en el sometimiento de sí ante su Padre, que le habría colocado en estado de Dios para realizar su ministerio terrenal y le había delegado para ejercer la igualdad con Dios según ese estado. Se humilló haciéndose obediente al punto de muerte. El plan de Dios, como fue pronosticado por Isaías, era poner sobre su Hijo la iniquidad de todos nosotros, para afligirle y hacer que Él sufra y de su vida un ofrecimiento por la culpa. Pedro dice que Yeshua fue entregado a la muerte por el plan predeterminado de Dios y su conocimiento previo. Hechos 2:23. Y aún Yeshua con mucho gusto se sometió a este plan en el amor de la obediencia a su Padre. La razón que mi Padre me ama consiste en que pongo mi vida solo para tomarla otra vez. Nadie la toma de mí, pero la pongo de mi propia voluntad. Juan 10:17-18. Cualquier doctrina de la expiación debe tener esta imposición judicial en cuenta de la muerte de Cristo por su Padre, de modo que Dios, que es el juez, también pueda ser justificador de aquellos que pertenecen a Cristo. Romanos 3:26. La obediencia complaciente de Cristo al punto de la muerte es hecha aún más asombrosa por el hecho de que su muerte fue realizada por uno de los métodos más dolorosos y humillantes posibles, la crucifixión. Pablo acentúa esta verdad usando hasta. De todos modos, que podría morir, la muerte en la cruz era la más horrible que se pudiera imaginar y al mismo tiempo la clase de muerte que revela la sumisión total de Cristo a la voluntad de Dios. Como un ciudadano romano, Pablo sabía que el gobierno reservaba la muerte por crucifixión para los peores criminales, o sea, para las personas más despreciables. Estos eran vistos como enemigos declarados de su autoridad para gobernar el mundo. Dios le exaltó mucho. Desde este punto tan bajo de humillación, Cristo se elevó al pináculo más alto de la autoridad en el universo, excepto al del propio Dios. Yeshua, como el Señor, fue exaltado lejos sobre todo trono y autoridad y poder y dominio y cada nombre que se nombra, no solo de esta edad, sino también de la venidera. Efesios 1:21. Su posición actual es tal que los ángeles de Dios le deben adorar como superior a ellos, porque ha heredado un nombre superior al de ellos. Hebreos 1:4-6. Este nombre es el nombre por encima de todo nombre. Uno podría decir que Dios ha dado aquí a su Hijo su propio nombre, como los padres humanos nombran a sus hijos después de sí. Seguramente, el nombre de Dios, Yod-Hei Vav-Hei, se aplica al Mesías en tales profecías como Jeremías 23:6. Este es su nombre por el cual lo llamarán el Señor, nuestra justicia. Zacarías 14:3. Habla del día cuando los pies de Yod-Hei Vav-Hei estarán en el monte de los olivos, cuando luche contra las naciones que hacen guerra contra Jerusalén. Parece que esto se refiere al propio Cristo, viniendo en el nombre de su Padre para abatir a las naciones y pisar el lagar de la furia de la ira de Dios. Es el Hijo exaltado de Dios, despreciado y rechazado de los hombres, que aparecerá una vez más en la tierra para ser glorificado en el mismo lugar donde se le humilló. En la presencia de Yeshua, el Rey de Reyes y Señor de Señores, cada rodilla se debe doblar, si angelical, demoníaca o humana. Cada lengua debe admitir entonces que el Mesías Yeshua es el Señor de todos, por la orden expresa de Dios, y para la gloria de Dios, el Padre que tanto exaltó a su Hijo.